Imagina que estás en una boda tradicional. Los novios se miran a los ojos y uno de ellos recita unos de los votos más hermosos, famosos y repetidos de toda la historia. No me pidas que te deje y regrese de mi camino, porque a donde tú vayas, yo iré, y donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Seguro que lo has escuchado antes. Es un clásico en las bodas cristianas de todo el mundo. Pero hay un pequeño detalle que la mayoría de los pastores, sacerdotes y traductores olvidan mencionar en las ceremonias. Estas palabras no fueron dichas por un hombre a una mujer, ni por una mujer a un hombre. Fueron dichas por una mujer a otra mujer. Bienvenidos. Hoy vamos a viajar miles de años atrás para desenterrar uno de los textos más fascinantes y censurados de las antiguas escrituras. Hoy vamos a responder a una pregunta que hace temblar a los teólogos más conservadores. ¿Esconde el libro de Ruth la primera declaración de amor y compromiso lésbico de la Biblia? ¿Cuál es el secreto en el idioma hebreo original que los traductores han intentado suavizar para que tú no lo leas? Quédate, porque la historia de Ruth y Noemí va mucho más allá de una simple amistad entre suegra y nuera. Para entender este secreto, primero tenemos que ponernos en contexto. Estamos en la Edad del Hierro, en el antiguo Medio Oriente. Una mujer judía llamada Noemí emigra a la tierra de Moab junto a su marido y sus 2 hijos debido a una fuerte hambruna. Allí, sus hijos se casan con 2 mujeres moabitas, Orfa y Ruth. Pero la tragedia golpea a la familia. El marido de Noemí muere, y poco después, sus 2 hijos también fallecen. De repente, nos encontramos con 3 mujeres viudas en un mundo patriarcal donde no tener un hombre al lado significaba, literalmente, la pobreza absoluta y la desprotección total. Noemí, destrozada y amargada, decide volver a su tierra natal, a Belén, y les dice a sus nueras que la abandonen, que vuelvan a las casas de sus madres y busquen nuevos maridos. Orfa, llorando, se despide de ella y se marcha. Es lo lógico, es lo que dictaba la ley y la supervivencia. Pero Ruth hace algo impensable. Ruth se niega a irse. Y es exactamente aquí, en el capítulo 1, versículo 14, donde nos encontramos con el gran secreto de traducción. El texto en español suele decir simplemente que Ruth se quedó con ella o se aferró a ella. Suena bonito, ¿verdad? Como una amiga leal. Pero si vamos a los pergaminos originales en hebreo, la palabra que se utiliza para describir lo que Ruth hace con Noemí es el verbo davak, pronunciado davak. ¿Y qué tiene de especial esta palabra? Que davak no es un verbo que se use a la ligera. Es una palabra que denota una pasión profunda, una unión íntima y un compromiso inquebrantable. De hecho, ¿sabes dónde es la primera vez que aparece esta misma palabra en la Biblia? En Génesis 2:24, cuando dice, «Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá, davak, a su mujer, y serán una sola carne». Exacto. La misma palabra bíblica que se utiliza para instituir el matrimonio heterosexual y la unión física en el Génesis, es exactamente la misma palabra que el autor del libro de Ruth elige para describir la unión física y emocional entre estas 2 mujeres. Los traductores lo traducen como matrimonio o unión cuando es entre un hombre y una mujer, pero convenientemente lo suavizan a hacerse compañía cuando ocurre entre Ruth y Noemí. Pero el texto hebreo no miente. Ruth estaba haciendo un pacto de vida. Y los votos que pronuncia a continuación lo confirman de una forma que desafía todas las reglas de su época. Retomemos esos famosos votos. Esas palabras que Ruth le dice a Noemí no son una simple muestra de cariño filial. Son un juramento radical que rompe todos los esquemas de su época. Cuando Ruth dice, «No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde tú vayas, yo iré, y donde tú vivas, yo viviré», está haciendo algo inaudito. En el antiguo Medio Oriente, la identidad de una persona estaba totalmente ligada a su tierra, a su tribu y a sus dioses locales. Abandonar todo esto de forma voluntaria significaba una especie de muerte social. Solo había una razón por la que una mujer dejaba a su familia y a sus deidades, el matrimonio. Al pronunciar estas palabras y añadir, «Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios», Ruth está asumiendo el papel y las responsabilidades que tradicionalmente correspondían a un esposo. Ella está dejando su familia en Moab para unirse, para hacer davak con Noemí, creando así una nueva unidad familiar. Pero Ruth va un paso más allá y sella este compromiso con sangre. Ella invoca una maldición sobre sí misma si no cumple su promesa, que el Señor me castigue con toda dureza si me separa de ti algo que no sea la muerte.
Este es un lenguaje de pacto estricto. Es el equivalente antiguo y literal de decir hasta que la muerte nos separe. En toda la Biblia hebrea, este tipo de fórmula de juramento con invocación divina se utiliza casi exclusivamente para sellar alianzas políticas inquebrantables, tratados entre reyes o pactos sagrados. Jamás se utiliza en las Escrituras para describir una simple amistad. Ruth está estableciendo un contrato de vida vinculante con otra mujer. Con este pacto sellado, ambas emprenden el largo y peligroso viaje hacia Belén. Viajar solas, sin la protección de un hombre en esa época, era jugarse la vida frente a asaltantes y animales salvajes. Pero sobreviven y llegan. Y cuando entran en el pueblo, se produce un gran revuelo. Las mujeres de la ciudad salen a recibirlas y preguntan asombradas, ¿no es esta Noemí? La respuesta que da Noemí es desgarradora, pero nos revela cómo la sociedad de aquel entonces veía a dos mujeres solas. Ella responde, ya no me llamen Noemí, que significa placentera. Llámeme Mara, que significa amarga, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Me fui llena, pero el Señor me ha hecho volver vacía. Detengámonos aquí un segundo. Me ha hecho volver vacía. Pero un momento. Ruth está parada justo a su lado. Acaba de dejar toda su vida, su país y sus dioses por ella. ¿Por qué Noemí dice que está vacía frente a todo el pueblo? Porque los ojos de la sociedad patriarcal de Israel, dos mujeres juntas sin un hombre no eran una familia válida. Eran invisibles. Eran la nada absoluta. Al no tener un marido, un padre o un hijo varón, no tenían derecho a la propiedad de las tierras, no tenían fuente de ingresos garantizada. Según la ley, estaban condenadas a la mendicidad. Noemí está deprimida porque sabe que el amor de Ruth, por muy fuerte que sea, no es suficiente para sobrevivir en un sistema diseñado por y para hombres. Pero Ruth no estaba dispuesta a dejar que su historia terminara muriendo de hambre en los márgenes de Belén. Si la sociedad no reconocía a su familia, ella iba a jugar con las reglas de esa misma sociedad para forzar ese reconocimiento. Y es entonces cuando comienza una de las estrategias de supervivencia más audaces de la Biblia. Es aquí donde entra en escena un hombre llamado Booz. Él era un pariente lejano del difunto esposo de Noemí, un terrateniente rico e influyente en Belén. En el antiguo Israel existía una ley llamada la ley del levirato y la figura del pariente redentor. Básicamente, si un hombre moría sin dejar hijos, su pariente más cercano debía casarse con la viuda para proteger la propiedad y darle descendencia que llevara el nombre del difunto. Pero había un problema técnico. Noemí ya era mayor, había pasado su edad fértil, y Ruth era extranjera, una moabita, a quienes los israelitas solían despreciar. Según las leyes estrictas, Booz no tenía la obligación directa de casarse con Ruth. Nadie las iba a rescatar por las buenas. Así que Noemí y Ruth idean un plan. Un plan audaz, peligroso y que bordea los límites de la moralidad de su época. Llega la época de la cosecha y Booz está durmiendo en la era, cuidando el grano después de haber comido o bebido. Era una noche de fiesta. Noemí le da a Ruth unas instrucciones muy precisas. Lávate, perfúmate, ponte tu mejor ropa y baja a la era. No dejes que él se dé cuenta de que estás allí hasta que termine de comer y beber. Cuando se acueste, fíjate dónde lo hace. Luego ve, descúbrele los pies y acuéstate allí. Para nuestros oídos modernos, descubrirle los pies a alguien mientras duerme puede sonar extraño o simplemente a que le va a dar frío. Pero en el hebreo bíblico, la palabra pies se usa a menudo como un eufemismo para los genitales masculinos. Y aunque los teólogos debaten hasta qué punto llegó la intimidad esa noche, lo que está claro es que era una jugada altamente seductora y escandalosa. Una mujer extranjera colándose de noche en el lecho de un hombre rico. A medianoche, Booz se despierta sobresaltado. Se da cuenta de que hay una mujer acostada a sus pies y le pregunta quién es. Ruth le responde pidiéndole que extienda el borde de su manto sobre ella, porque él es un pariente redentor. En la cultura antigua, pedirle a un hombre que extendiera su manto sobre ti era una propuesta de matrimonio directa. Ruth le estaba pidiendo que la reclamara legalmente. Booz, impresionado por la lealtad de Ruth hacia Noemí y su familia, acepta. Él mueve los hilos legales en la puerta de la ciudad, compra las tierras que pertenecían a la familia de Noemí y toma a Ruth como su esposa. A simple vista, el final de la historia parece encajar en el molde tradicional. La mujer pobre encuentra a un hombre rico, se casan y son felices para siempre. El patriarcado triunfa, ¿verdad? Falso. Si leemos con atención, el matrimonio con Booz es solo un medio para un fin. Ruth no se casa con Booz porque se haya olvidado de Noemí o de sus votos.
Se casa con él precisamente para cumplir esos votos. En una sociedad donde dos mujeres no podían poseer tierras ni tener estatus legal, Booz es la herramienta, el conducto legal que Ruth utiliza para asegurar que tanto ella como Noemí tengan comida, techo y protección por el resto de sus vidas. El amor romántico de Ruth no era hacia Booz, era un acuerdo legal, un contrato de supervivencia. El verdadero pacto de vida, la verdadera unión inquebrantable que el texto hebreo describe con la palabra Davak, siempre fue con Noemí, y el final del libro nos da la prueba definitiva de esto. Cuando Ruth da a luz a un hijo de Booz, la reacción del pueblo de Belén es la clave que desvela todo el misterio. Cuando Ruth da a luz a su hijo, Obed, ocurre algo verdaderamente extraordinario que confirma toda nuestra teoría. En cualquier relato patriarcal normal, la celebración se centraría en el padre biológico, Booz, por haber conseguido un heredero varón, o, como mínimo, en la madre biológica, Ruth. Pero eso no es lo que sucede en el texto hebreo. Cuando nace el bebé, son las mujeres de Belén las que toman la palabra y se dirigen exclusivamente a Noemí. Le dicen, «Alabado sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin un redentor. Que su nombre sea famoso en Israel. Él renovará tu vida y te sustentará en tu vejez. Porque tu nuera, que te ama y que es para ti mejor que 7 hijos, lo ha dado a luz. Mejor que 7 hijos». En la cultura del antiguo Israel, tener 7 hijos varones era la máxima bendición posible, el ideal absoluto de seguridad, riqueza y favor divino. Y aquí, las mujeres del pueblo están declarando públicamente que el amor de Ruth hacia Noemí supera la mayor de las bendiciones patriarcales. El amor de una mujer por otra mujer es elevado por encima del ideal masculino de la época. Pero la escena final es aún más reveladora. Noemí toma al niño, lo pone en su regazo y se encarga de criarlo. Y entonces, las vecinas del pueblo exclaman algo que rompe con todas las normas de la biología y la genealogía de su tiempo. «Le ha nacido un hijo a Noemí». Piénsalo bien. El pueblo entero reconoce a este bebé, engendrado por Booz y parido por Ruth, como el hijo de Noemí. La sociedad de Belén finalmente valida la unión entre estas dos mujeres. Aceptan que Ruth y Noemí forman una familia legítima, una unidad inseparable. Ruth aportó el cuerpo y la estrategia, y Noemí aportó el linaje y el hogar. Juntas, sobrevivieron a un sistema que quería borrarlas. Y el impacto de esta historia no se queda en un pequeño pueblo agrícola. Ese bebé, Obed, crecería para ser el padre de Isaí, quien a su vez sería el padre del mismísimo rey David. Así es, la dinastía más importante de toda la historia bíblica, el linaje del que los cristianos y judíos rastrean a sus reyes y mesías, no comenzó con un rey guerrero o un profeta poderoso. Comenzó con 2 mujeres viudas, pobres y marginadas que hicieron un pacto de amor inquebrantable, desafiaron al patriarcado y se unieron con la fuerza del Davak. Entonces, ¿es la historia de Ruth y Noemí la primera boda lésbica de la Biblia? Los teólogos conservadores te dirán que es una locura, que solo era una devoción muy fuerte entre suegra y nuera. Pero las palabras originales en hebreo, los votos de fidelidad eterna, el uso del verbo davak reservado para el matrimonio y el reconocimiento final del pueblo cuentan una historia muy diferente. Una historia de amor, resistencia y supervivencia que los traductores han intentado suavizar durante siglos para que encaje en su molde. Ahora te toca a ti decidir. ¿Qué opinas sobre este secreto escondido en el libro de Ruth? ¿Crees que la traducción moderna ha ocultado intencionadamente la verdadera naturaleza de su relación? Déjame tu opinión en los comentarios, porque quiero saber qué piensas y debatir con vosotros. Si este video te ha parecido interesante y te ha hecho ver la historia desde una perspectiva totalmente nueva, dale al botón de me gusta y compártelo. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos viajes por los secretos mejor guardados de la historia. Nos vemos en el próximo video.